que he estado buscando por ahí que tenía, de hace unos 2, 3, 4, 5 años atrás. Entonces, vamos a ver cómo se pueden resolver. Veamos la primera pregunta. Vamos a suponer que tenemos una función que se llama f de x. Es una función derivable, eso es importante. Y que a su vez, f de x está dada por esta expresión. Es una función que depende de g, y la variable de g es x al cuadrado más y al cuadrado. Demostrar que el gradiente de f, demostrar que el gradiente de esta función, evaluado en el punto AB, es paralelo al vector AB. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo podemos resolver? Veamos nuevamente la pregunta. Me están diciendo, tengo una función g de x. Esta variable x no hay que hacerle mucho caso, porque esta variable x es cualquiera. Me podrían haber dado u. Me podrían haber dicho es u. Vamos a suponer que g de u es una función. A veces ponen x simplemente, a veces ponen u o cualquier otra cosa. Lo interesante es que esta función g depende de x y de y. Eso es lo interesante, lo importante. Y la función f es función o es igual a esta función g, que es la función derivada. Me están pidiendo que encuentre el gradiente de esta función, de la función f, y que demuestre que su gradiente, cuando lo evaluamos en el punto AB, es paralelo al propio vector AB. ¿De acuerdo? A ver, ¿dudas o alguna idea? Se entiende el problema, ¿no? Para empezar, es importante entender el problema. ¿Están entendiendo el problema? ¿Entienden el problema? Sí. De acuerdo. ¿Qué ideas podemos hacer? Bueno, hay que hallar un gradiente. Hay que hallar un gradiente. El gradiente de f. Y f es una función que depende de x y de y. Por lo tanto, el gradiente tendrá solo dos componentes. No se olviden que el gradiente es un vector que se forma con las derivadas parciales sucesivas de la función. Y esta función, que se llama f, depende de x y depende de y. Pero no tengo la ecuación directamente. Me dicen que esta función f de x y es igual a esta función. Acá está x y acá está y, pero no me están dando como variables, ¿no? Separadas o en esta forma. Me están dando como la suma de estas dos variables, x al cuadrado más y al cuadrado. Por lo tanto, lo primero que podemos hacer cuando nos dan cosas como estas, lo que hay que hacer es siempre un cambio de variable. Vamos a meter una variable intermedia. ¿Se acuerdan de esa idea de las variables intermedias? Bueno, acá vamos a hacer uso de una variable intermedia. Entonces, para no tener una cosa así media fea, lo que vamos a hacer es llamarle u, lo que había colocado acá. Y u va a ser una cosa como esa. Por lo tanto, la función f de x va a ser igual a una función que se va a llamar g de u. Y u va a depender de x y de y. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Hasta ahí está claro? ¿Me están escuchando? Ya. Si es que hay algo que no está claro, por favor, interrúmpanme. El gradiente hemos dicho de que es un vector que se forma con las derivadas parciales sucesivas de esta función, pero f no puedo derivar directamente respecto de x y respecto de y. F es igual a g de u, porque esta función es u ahora, todo esto. Por lo tanto, tengo que hacer regla de la cadena. No hice los dibujitos acá, pero lo podríamos hacer, ¿no? Es facilito. F va a ser una función que es igual a g, pero g depende de u. Y u depende a su vez de x y de y. Por lo tanto, las derivadas parciales sucesivas que necesitamos serán estas, ¿no? La derivada de f respecto de x va a ser igual a la derivada de g respecto de u, porque g depende de u. Podemos poner eso, fíjense, puedo expresarlo así. Lo vamos a poner así. U, y eso es igual a eso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo quiero derivar f respecto de x,
Lo que tengo que hacer es derivar g respecto de u, y u recién respecto de x. Por lo tanto, tengo una variable intermedia, que es u, y esa variable intermedia depende de x y depende de y. Por lo tanto, si yo quiero derivar f respecto de x, tendré que derivar g respecto de u por u respecto de x. U respecto de x es 2x. Y g respecto de u se queda como está. No tenemos esa función. Solamente lo dejamos como una idea. Como una idea de que g es una función que puedo derivar respecto de u. Tal vez me dan, ¿no?, esa función. O tal vez no. Si es que no me lo dan, normalmente no nos lo dan, así que lo dejamos como está. Hacemos exactamente el mismo procedimiento para derivar f respecto de y. No puedo derivar f directamente respecto de y, por más de que me digan que sí se puede. Lo tengo que hacer necesariamente a través de u. Por lo tanto, hago exactamente lo mismo. Encuentro la derivada de g respecto de u, igual que en el caso anterior. Esa es la variable intermedia. Estoy saltando desde g hasta u y desde u hasta x. Desde g hasta u y desde u hasta y. Y con eso estoy obteniendo la derivada de f respecto de y. Encontrando esas derivadas, u respecto de x y u respecto de y, tenemos estos resultados. Esos resultados. Por lo tanto, fíjense que ya puedo armar mi gradiente. El gradiente, y además es masculino, ¿no? Es una palabra de género masculino, el gradiente. Por lo tanto, f respecto de x y f respecto de y, con los resultados preliminares que teníamos, lo podemos escribir así. O con los resultados anteriores que hemos obtenido. En esta expresión, fíjense, este es un vector. Por lo tanto, hay términos que son comunes. Puedo sacar algunas cosas que son comunes. Por ejemplo, el 2 es común y la derivada de g respecto de u es común. Eso es común. Y el 2 también es común. El 2 también es común. Y fíjense que esos términos que estoy pintando con rojo, que los estoy escribiendo con rojo, no dependen de x ni de y. G depende de u y el 2 es una constante. Por lo tanto, toda esa expresión lo saco y encuentro de que el gradiente de la función es igual a esto, a 2 veces la derivada de g respecto de u, por este vector. ¿Cuándo dos vectores son paralelos? Cuando son proporcionales, ¿no? Y por lo tanto estoy observando que el gradiente de f es paralelo a x, y. Por lo tanto, si lo evaluamos en a, b, este término no se evalúa en a, no se evalúa en b, porque g depende únicamente de u, no depende de x, sino depende de y. Por lo tanto, eso se queda como si fuese una constante y reemplazamos directamente en las variables x y y, a y b, respectivamente. Por lo tanto, el gradiente de la función es igual a t veces ab, donde t seguramente es toda esta expresión, 2 veces la derivada de g respecto de u. Consecuentemente, esta ecuación que tengo acá es una ecuación de paralelismo, es una ecuación de proporcionalidad, y me está diciendo que el vector gradiente es paralelo al vector AB. Y esa es la conclusión que podemos obtener, es paralelo al vector AB. Y es justo lo que nos pedían, ¿no? Demostrar, me decían que el gradiente evaluado en el punto A y B es paralelo al vector AB. A se reemplazará en X y B se reemplazará en Y, ¿no? Porque esas son las variables f de X y acá estamos reemplazando f de AB. Y con eso hemos demostrado lo que nos han pedido que lo hagamos. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Está claro? ¿Qué dicen, muchachos? No los veo. Todo claro, ingeniero. Sí, que Era fácil, ¿no? No era difícil. Nuevamente voy a poner el documento para hacer otro. Fíjense que me dan dos funciones. La función z que depende de x y de y una función g que depende de x y y, pero esta función es implícita. Ninguna de las variables está despejada. En cambio, acá z es una función explícita, porque está despejada. La variable dependiente está despejada. Y me está diciendo que a su vez
X y Y están relacionadas entre sí, y que con esta segunda ecuación que me han puesto acá, me están diciendo de que Y depende de X, o que X depende de Y, depende de lo que me estén pidiendo. Pero estas variables no están separadas. Hay unas variables, en este caso intermedias, que sería Y hay una variable final, la última, que sería X. Entonces, eso es lo que me están expresando con estas funciones. Me están diciendo de que Z puede derivarse respecto de X, me dice que puede derivarse respecto de y por esta otra ecuación me están diciendo de que Y también puede derivarse respecto de X, si consideramos de que Y es una variable intermedia. O tal vez X puede derivar respecto de Y. Vamos a ver qué es lo que nos pide. Demostrar, me dicen, que cuando yo derivo Z respecto de X, dice que es igual al jacobiano de la función fg dividido entre la derivada de g respecto de y. Me están pidiendo que demuestre esto. ¿De acuerdo? Nos están pidiendo que demostremos esa derivada parcial, la de z respecto de x. Eso me está diciendo de que z seguramente es la variable final. Es la variable final. Por lo tanto, esto ya queda un poco más claro. Esto ya queda un poco más claro. Me está diciendo de que z puedo derivar respecto de x y respecto de y, pero a su vez, por esta otra ecuación, y puede derivarse respecto de x. Por lo tanto, cuando yo derive z respecto de x, tengo que hacer una regla de la cadena, porque y depende de x también. Y me dice que esa derivada puede ser expresada de esta forma. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo hacemos? Ideas. Ideas, muchachos. A ver, quiero verlos. Ninguno enciende su cámara, ¿no? No los puedo ver. ¿Están seguros de que son ustedes? A ver, muchachos, ¿qué hacemos? A ver, ideas. ¿Ideas? ¿No hay ninguna idea? Voy a poner el documento nuevamente. ¿Cómo demostramos esto? A ver, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? A ver, lo primero que deberíamos hacer posiblemente sea un diagramita de equivalencias o de ideas, ¿no? Un mapa conceptual, como dicen los pedagogos, los que hacen cursos de educación superior. Z depende de x, puede derivarse respecto de x. Por lo tanto, z puede derivarse respecto de x. Pero esta ecuación me está diciendo de que z también puede derivarse respecto de y. Por lo tanto, z puede derivarse respecto de x y puede derivarse respecto de y. Perfecto. Y la otra ecuación, esta, me está diciendo de que y depende de x. ¿De cómo yo sé eso? ¿De cómo yo sé que y depende de x? Por esto, ¿no? Por esto. Por eso. Z está derivándose respecto de x, por lo tanto x es la variable final. Y además esto también me da una pauta. Si ustedes se acuerdan de las formulitas que hemos desarrollado cuando hacíamos derivación implícita, las derivadas de las variables intermedias siempre iban en el denominador. Fíjense, toda esta teoría que hemos estudiado deberían repasarlo un poco. Son fórmulas, ¿no?, que nos ayudan a resolver estas cosas, que además los hemos desarrollado. Por lo tanto, y también depende de x. Y también depende de x. Y también depende de x. Por lo tanto, la variable final es x. Si yo quiero derivar z respecto de x, seguramente hay una derivada directa, que es z respecto de x, que es esta. Cuando yo derivo z respecto de x, hay una derivada que es directa y hay una derivada que es indirecta. Lo hacemos a través de y. Es decir, más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de x. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Hasta ahí está claro? ¿Se han dormido? ¿Por qué nadie contesta? ¿Hasta ahí está claro? Sí, ¿en qué? De acuerdo, continuemos entonces. En esta expresión tengo esto que he pintado con rojo. Z respecto de x, z respecto de y, fíjense, son las derivadas que puedo hacer, z respecto de x y z respecto de y, estas dos.
Pero para llegar hasta x necesito este término. ¿Cómo encuentro la derivada de y respecto de x? A través de esta ecuación. A través de esa ecuación. Porque esta ecuación implícita, esta forma implícita que tengo ahí, es una función que vincula a x y a y. Por lo tanto, tengo que utilizar esta ecuación que lo he pintado con rojo para encontrar la derivada de y respecto de x. A ver, díctame a qué es igual esa derivada. Derivación implícita. ¿A qué es igual esa derivada? A ver, ¿nada? ¿Es respecto de y por y respecto de x? Perdón, de nuevo no lo he escuchado muy bien. G respecto de y y respecto de x, Ya, pero multiplicándose, dividiéndose, ¿cómo? multiplicándose, perdón. No, dividiéndose. Fíjense, si yo quiero derivar esto, podemos hacer el método, puedo usar jacobianos también, pero no tiene sentido, porque el jacobiano simplemente va a ser una derivada. No tengo muchas variables y solo tengo una ecuación. Pero es una especie de jacobiano. Puedo utilizar el método de los diferenciales totales, encontrar el diferencial total de g. Y el diferencial total de g, si ustedes se acuerdan, es la derivada de g respecto de x por el diferencial de x más la derivada de g respecto de y por el diferencial de y. Entonces, divido o factorizo diferencial de y sobre diferencial de x y ahí aparece la derivada. Y esa derivada es exactamente esto. Es exactamente esto. Iba encaminado, ¿no? Iba encaminado. Usted iba encaminado. Pero no era multiplicándose, es dividiéndose, porque cuando tengo cosas como esta, lo que tengo que hacer es el método de los diferenciales totales. Eso hemos estudiado, no se olvide. Fíjense que en este ejercicio utilizamos todas esas cosas, ¿no? Esta derivada, yo digo, voy a encontrar esta derivada, y esta derivada lo voy a encontrar de esta función, porque esta función vincula a x y a y. Perfecto. Por lo tanto, ¿cómo voy a encontrar esta derivada? Si no me acuerdo la formulita, que es esta fórmula está en sus cuadernos, bueno, puedo usar diferenciales totales. Una vez que tenga esto, prácticamente ya está resuelto mi ejercicio. Así de fácil es el ejercicio. Porque voy a reemplazar este término, que es, bueno, ni siquiera es derivada parcial, no es derivada total en realidad, porque y solo depende de x. Es una derivada total. Pero no importa, digamos, no estoy siendo muy formal, digamos, desde el punto de vista matemático. Debería poner diferencial total, pero lo estoy poniendo como derivada parcial, digamos. Pero en realidad debería ser derivada total. Esto debería ser así. Y las derivadas totales, no se olviden de que son derivadas que se realizan cuando solo tengo una variable final. En realidad debería ser así. Pero estas otras sí son derivadas parciales, porque g puedo derivar respecto de x y g puedo derivar respecto de y. Por lo tanto, g puedo derivar respecto a las dos variables x y y, por lo tanto se llama derivada parcial. Y en esta formulita siempre existe un signo menos. En los jacobianos también existe un signo menos. Acuérdense, esto es un jacobiano también, esto es como si fuese un jacobiano. Arriba y abajo en el numerador y en el denominador. Solo que es el jacobiano de una única función con una única variable intermedia y una única variable final. Pero no tiene sentido, digamos, ponerlo como jacobiano. Pero lo podemos ver también así y no estamos cerrados. Con eso prácticamente ya está resuelto, porque lo que voy a hacer es reemplazar esta expresión acá. Fíjense, lo estoy reemplazando en esta ecuación, en esa. La derivada de z respecto de x va a ser igual a la derivada de z respecto de x más la derivada de z respecto de y multiplicado por este término rojo que equivale a todo esto. Lo que voy a hacer ahora a continuación es lo siguiente. Voy a multiplicar o voy a sacar un factor común. Voy a sacar un factor común. Hemos sacado un factor común. Es decir, este signo menos lo voy a poner aquí adelante. El denominador de este término va a pasar a multiplicar y voy a tener todo dividido entre esta expresión. O sea, esto. Eso. Es lo mismo, ¿no? Yo puedo separar, digamos, el denominador en ambas expresiones y voy a tener exactamente lo mismo. Este término se va a cancelar con esto y esto lo puedo agrupar con esto. Por lo tanto, tendríamos exactamente lo mismo. Es eso.
Lo que tengo aquí arriba, en el numerador, lo voy a expresar como un determinante. Como un determinante. Y tengo dos funciones, la función z y la función g. Ya sabemos cómo se hace eso. La primera fila para la función z y la segunda fila para la función g, que es lo que estoy representando en este jacobiano, en este determinante. Z la primera fila, g la segunda fila. Y simplemente voy a colocar z respecto de x, z respecto de y, g respecto de x y g respecto de y. Sale lo mismo, ¿no? La derivada de z respecto de x multiplicado por la derivada de g respecto de y está acá. El primer término acá, menos la derivada de z respecto de y por la derivada de g respecto de x, que está acá. Es lo mismo. Y esto para mí es un jacobiano. Se lo voy a expresar como jacobiano. Y en el denominador tengo este término común. Ahora, ya lo hemos demostrado, está acá mi resultado. Pero en el ejercicio que nos han dado decía f, no decía z, pero yo sé que z es igual que f. Por lo tanto, lo único que voy a cambiar es, en lugar de z, lo estoy colocando f. Y fíjense, ya tengo lo que nos han pedido. ¿Dudas? ¿Dudas? Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Inge, disculpe, se me fue la luz y tuve que volver a conectar. No entendí muy bien cómo es que Y depende de X. Ya, Por está favor. bien. Me gusta cuando me preguntan. Cuando no me preguntan, me preocupo. Fíjense que la función, bueno, voy a reiterar un poquito, las funciones que me han pedido que demuestre esto. Me han pedido que demuestre eso, que es lo que hemos hecho. Y me están diciendo de que z es una función que depende de x y de y. Por lo tanto, z depende de x y depende de y. Eso es lo que estoy dibujando acá. Esta línea negra y esta otra línea negra me están mostrando esa dependencia, ¿no? Z depende de x y z depende de y. Ese es el dibujo de esta parte de la ecuación. Y luego me están diciendo de que entre z y y existe también un vínculo, existe una relación. Esta es la función vinculante. X y y están relacionados entre sí a través de esta forma implícita. Podría ser, no sé, x a la y más y a la x igual a 0, digamos. Una función como esa. Y esa función me está diciendo de que y depende de x. Por lo tanto, y depende de x. Por lo tanto, si yo quiero derivar z respecto de x, tengo que ir a través, de manera directa, hasta x, o lo puedo hacer a través de y, de una manera indirecta. Por lo tanto, esa derivada va a ser una cosa como esta. Si yo quiero derivar z respecto de x, esa derivada será, fíjense que se reitera, ¿no? Se repite acá. Para no confundirnos, aquí podría poner f, digamos, y acá también f, pero es lo mismo, es lo mismo. No pueden cancelar este con este. Cuidado que quieran cancelar esto con esto, ¿no? Y decir, estoy cancelando y por lo tanto es igual a 0. No pueden hacer eso. Acá no se cancela. Esta derivada estoy encontrando. Y esa derivada, al encontrar esa derivada, me dice que yo puedo hacerlo de manera directa, que es esto, más una manera indirecta a través de y. Z respecto de y, hemos saltado hasta acá, por y respecto de x. Perfecto. Ya está, esta es la derivada, ya hemos encontrado, esta es la derivada. Es regla de la cadena, sencillo, no hay mucha complicación ahí. Mi problema es ahora encontrar este término, el pintado con rojo. ¿Cuánto vale la derivada de y respecto de x? ¿Por qué ese es mi problema? Porque me han dado esa condición. Me han dicho de que x y y están relacionados entre sí a través de esta función implícita que se llama g. Por lo tanto, me tengo que acordar de mis formulitas que hemos aprendido, está en nuestros cuadernos, en los apuntes que tienen ustedes, o hacer derivación utilizando el método de las diferenciales totales, que es el método poderoso, ¿no? Con los diferenciales totales hemos encontrado jacobianos, hemos hecho todo con los diferenciales totales. Yo quiero encontrar la derivada de y respecto de x de esta función roja, de esta función que se llama g. Haciendo diferenciales totales, ¿cuál sería el diferencial total de esta función? Sería la derivada de g respecto de x por el diferencial de x más la derivada de g respecto de y por el diferencial de y igual a 0. En esa ecuación, en esa forma diferencial, despejo los elementos diferenciales, pero en una división. Y a esa división se le llama derivada, ¿no? Y despejando simplemente esa expresión, tenemos exactamente eso.
Por lo tanto, este es el término que voy a reemplazar acá, en esta expresión, y eso es lo que tengo a continuación, acá. Z respecto de x se queda como está, z respecto de y, que es la otra derivada que puedo hacer, z respecto de x y z respecto de y luego desde y estoy saltando hasta x y esa expresión es esta, que lo estamos reemplazando con este término. Hacemos un poquito de álgebra acá, voy a sacar un común denominador, y hallando un común denominador, tengo eso, y esa expresión queda como eso. El término del numerador lo voy a expresar como un determinante. Tengo dos funciones, la función z y la función g. La función z no se olviden que es la función f, también. F respecto de x, f respecto de y, ¿no? O z respecto de x y z respecto de y. Por lo tanto, lo voy a expresar como un jacobiano o como un determinante, que es lo mismo, y esa expresión es esta. Z respecto de x por g respecto de y, aquí está, menos z respecto de y por g respecto de x, que está acá. Perfecto, esto es un jacobiano, por lo tanto ese jacobiano será, tengo dos funciones que se llaman z y g, la primera fila para la función z y la segunda fila para la función g, y x y y que son las variables que estamos utilizando, y la variable intermedia que es y, abajo. Aquí tendríamos un jacobiano de derivadas intermedias, ¿no? De variables intermedias, pero aquí solo tengo una variable intermedia. Por lo tanto, será g respecto de y. Y este ya está, ya hemos demostrado, este es mi resultado ya. Pero para colocarlo en el formato que me han dado, fíjense, aquí no me han dado z, me han dado f. Por lo tanto, lo voy a cambiar a z por f. ¿Por qué estoy cambiando? Porque z es igual que f. ¿De acuerdo? A veces a z se lo representa así, como una función. Y a veces se lo coloca simplemente z, también se puede poner así. Cuando se pone z, jóvenes, z tiene dos papeles, dos funciones, dos interpretaciones. Es una variable y es una función. Y a veces confunde eso, pero tiene dos significados. Significa función, porque dice que depende de x y de y, pero también es una variable, la variable intermedia. Por lo tanto, en muchos casos es preferible usar f para identificar, digamos, la función, para identificar o separar la idea de que esta es una variable dependiente, pero a su vez es una función que depende de x y de y. Es lo mismo, pero solo hay que tener cuidado cuando uno interpreta las derivadas que está resolviendo. Por lo tanto, con eso en mente, esta variable z, que también es función, lo voy a poner como f, porque z es una función que depende de x y depende de y. Y en el jacobiano está eso, ¿no? Z depende de x y depende de y. Y g también depende de x y depende de y. Y y depende de x. Por eso es variable intermedia. Por eso está en el denominador. Y ya está. Ya hemos demostrado. Y este es el resultado que nos han pedido que demostremos. Recording is on. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Ingeniero, y depende de x, pero x depende de y recíprocamente. No, no. Siempre, en estas expresiones, siempre hay una variable final, porque si no se haría un círculo vicioso, ¿no? Porque en este dibujo yo podría decir, también x depende de y, podría decir así, así. Podría poner esta flechita más que dibujado aquí. No, la variable última es x. Ahora, ¿por qué hace rato dije que x podría depender de y también? Porque va a depender del ejercicio que vayamos a resolver. Esta función está diciendo de que hay dos variables y una de ellas depende respecto de la otra, cualquiera. Y puede depender respecto de x o x podría depender respecto de y, pero nunca es en ambos sentidos. Siempre es y que depende de x y ahí termina. O en algún caso x depende de y ahí termina. Pero no podría empezar a derivar, porque se imagina, si x depende de y, aquí sería un círculo vicioso, ¿no? Porque si yo quisiese dividir o derivar, perdón, z respecto de x, tendría que decir z respecto de x más z respecto de y por y respecto de x por x respecto de y por y respecto de x por x respecto de y aquí haría un bucle. Porque x como depende de y depende de x, si asumiésemos que existe esa dependencia, y siempre va a estar derivándose respecto de x y x siempre va a estar derivándose respecto de y. No hay variable final ahí. Por lo tanto, en este ejercicio
Normalmente, y en el resto de los ejercicios, normalmente hay una variable final, que en este caso es x. Ahora, ¿por qué yo sé que x es la variable final? La última variable, esa ya no depende de nada, ese es solito, ese ya no depende de nada. ¿Por qué yo digo que es la variable final? Por la derivada que nos han pedido. Z derivadas respecto de x. Normalmente siempre se derivan respecto de la variable final. Y z, por lo tanto, es la variable final. Y si me fijo en esta expresión, acá tengo un jacobiano arriba y abajo también tengo un jacobiano. Y fíjense respecto de quién estoy derivando. Los jacobianos también son derivadas, ¿no? Respecto de quién estoy derivando acá. Estoy derivando respecto de y. Por lo tanto, y es mi variable intermedia para z. Por lo tanto, respondiendo a su pregunta, x no puedo derivar respecto de y, en este caso. Siempre tiene que haber una variable final. En este caso, mi variable final es esto. Siempre tengo que tener un punto de partida y siempre un punto de llegada. Estoy partiendo de z y estoy llegando a x. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de manera directa y lo voy a hacer a través de y ahí termina. No hay más. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí. Sí, gracias, ingeniero. No es nada. ¿Más dudas, jóvenes? No hay más dudas. Bueno, continuemos. Este es un ejemplo de un examen pasado también. Es más de lo mismo. Se puede hacer más cortito, pero yo lo he hecho por el lado largo para que nos acordemos. Me han preguntado mucho de este tipo de ejercicios, así que lo vamos a resolver ahora. Ya no hice su diagramita de conceptual, lo he hecho directamente. Veamos. Fíjense que z es una función que depende de x y de y. ¿De acuerdo? Pero no depende directamente. Fíjense, aquí tengo una variable, x al cuadrado más y al cuadrado, y aquí tengo otra variable, x sobre y. Entonces, a esto le puedo llamar u y a esto le puedo llamar b. Lo que estoy haciendo acá. ¿De acuerdo? A u le vamos a llamar x al cuadrado más y al cuadrado, y a b le vamos a llamar x sobre y. ¿Por qué estoy haciendo ese cambio de variable? Para que mi función z sea como esta. Para una función estándar, una función como manejamos normalmente. Igual que en nuestro primer ejercicio. Fíjense que me han dado aquí una función f que es igual a g de u. Me lo dieron así, ¿no? Por lo tanto, a esto que es la suma de las dos variables le estoy llamando u, y por lo tanto tengo una ecuación de transformación acá. Tengo una ecuación de transformación. Acá voy a hacer exactamente lo mismo. Me han dado esta función, x al cuadrado más y al cuadrado, coma, x sobre y me están pidiendo que haya la derivada segunda de z, primero respecto de y luego respecto de x, o al revés, porque no se olviden de que las derivadas cruzadas, cuando las funciones son continuas y derivables, siempre son iguales. Ese es el teorema de Schwarz. Siempre son iguales esas derivadas. Así que derivar primero respecto de x o derivar respecto de y significa lo mismo. Acá, sin embargo, si me fijo en esta expresión, querría decir que primero derivados respecto de y luego respecto de x. ¿De acuerdo? Pero no se olviden, eso es lo mismo, siempre es lo mismo. Cuando las funciones son derivadas y continuas, siempre es lo mismo eso. Siempre es lo mismo que esto. Eso sería y eso es x. Es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se cumple esto? Cuando la función es derivable y continua. Por lo tanto, esto es lo que nos están pidiendo que encontremos. Esto o esto. Cualquiera de los dos es lo mismo. La función que me han dado es esto, y esto me está obligando a usar variables intermedias, a meter variables intermedias. Esas son mis dos variables intermedias. ¿De acuerdo? Estamos metiendo dos variables intermedias. Esto es u y esto es b. ¿De acuerdo, jóvenes? Por lo tanto, con ese cambio de variables, lo que estamos haciendo es simplificar mi ecuación, mi función. Si quieren dejarlo así también acá, lo pueden dejar. Pero siempre es recomendable ser ordenado, ¿no? Ser un poquito ordenado. De tal forma que esta función que parecía media fea, ahora lo pongo de una manera sencilla. Empecemos a derivar. Según esta expresión, que es lo que me han dado, tengo que encontrar primero la derivada de z respecto de y luego respecto de x.
Si alguien quiere hacer al revés, lo puede hacer. Encontrar primero respecto de X y luego respecto de Y. Es lo mismo. Voy a hacer uso de esto. Eso voy a empezar a usar. Por lo tanto, lo primero que voy a encontrar es la derivada de Z respecto de Y. Esto es lo que tengo que encontrar. Pero fíjense, no puedo derivar Z respecto de X o respecto de Y de manera directa. Lo tengo que hacer a través de sus variables intermedias, a través de U y a través de B, porque son las variables intermedias que hemos metido. Es como en este ejercicio. Tengo una función Z, aquí tengo una función U, aquí tengo una variable U, aquí tengo una variable B, y al final tengo X y Y. Por lo tanto, estamos con un caso más complejo que es, un poquito más largo. Y si yo quiero derivar respecto de Y, diremos Z respecto de U primero, mi variable intermedia, que es esto, y desde U saltamos hasta X, o hasta Y, por la derivada de U respecto de Y. Más, ahora voy a derivar Z respecto de B, porque B también depende de X o de Y, de ambos en realidad, de X y de Y, más la derivada de Z respecto de B por la derivada respecto de Y. Mis variables intermedias son estas. Tengo una variable intermedia I y tengo una variable intermedia ahí. Mis variables intermedias estarían acá, digamos, en este dibujito, a esta altura, ¿no? A este nivel. En el segundo nivel, solo que habrían dos. Uno sería U y otro sería B. Y al final tenemos X y Y. ¿De acuerdo? Estamos en eso. Lo estoy pintando de color rojo a mis variables intermedias. ¿Por qué son variables intermedias? Porque están despejadas. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado alguna vez? Están despejadas en términos de X y en términos de Y. U y B respectivamente. Ya tengo la primera derivada. Así de fácil es. Ya tengo Z respecto de Y. Ya tengo Z respecto de Y. Ahora, a ese resultado lo voy a derivar respecto de X. Por acá aparece una cosa interesante. ¿Podría derivar U respecto de Y? Sí, ¿no? U respecto de Y es 2Y. Y puedo encontrar B respecto de Y, que será menos X sobre Y al cuadrado. Lo puedo hacer directamente. Pero no quise hacer eso. Quise hacer paso por paso. ¿De acuerdo? A mí me gusta hacer paso por paso. Y al final recién reemplazar. Aunque es un poco más largo, pero es lo que a mí me gusta. Digamos. Ustedes también pueden hacer el procedimiento más cortito y reemplazar. Reemplazar eso respecto, bueno, habría que reemplazar por 2y, y esto habría que reemplazar, o lo que está pintado con negro, esto habría que reemplazar por menos x sobre y al cuadrado. Se lo podría reemplazar. Pero yo no estoy reemplazando, reitero. Lo que tengo que hacer es volver a derivar para encontrar la segunda derivada, y eso significa derivar lo que teníamos antes respecto de x. Esto es una suma. Y las derivadas parciales o las derivadas en general son transformaciones lineales. Varias veces he dicho eso. Y las transformaciones lineales siempre son distributivas respecto de la suma. Por lo tanto, si estamos derivando respecto de x, que es decir que voy a derivar respecto de x esto, más la derivada de esto respecto de x también. Que eso es lo que tengo a continuación. Eso y eso. Para cada uno de estos términos, este o este, es un producto. Es un producto, por lo tanto, tengo que derivar como producto. Y eso es lo que voy a hacer. Fíjense acá, ya voy a colocar lo que representa esto, ¿no? Eso ya representa la segunda derivada de z, primero respecto de y, que es lo que hemos hecho, y luego respecto de x. Y esto lo voy a derivar como producto. Voy a decir, la derivada del primero respecto de x por el segundo sin derivar, que es esto, más el primero sin derivar, que es esto, por la derivada respecto de x del segundo, de este término, de este que voy a marcarlo con flor. Todo eso es la primera parte. Eso es de esto. ¿De acuerdo? Lo estoy derivando como producto. Ahora voy a derivar como producto, y en realidad ni siquiera estoy derivando todavía. Estoy poniendo los conceptos, estoy poniendo un poquito la teoría, cómo se desarrolla la derivada. Igual acá, tengo un producto. Será la derivada del primero, z respecto de b, ahora derivados respecto de x, por b respecto de y, es decir, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es z respecto de b, por la derivada
de b respecto de y respecto de x, que sería este otro término. ¿De acuerdo? Ya tenemos, fíjense, está bonito. Ya tengo el primer término y el segundo término como producto. Como producto. Empecemos a ver. Acá tengo problemas. Fíjense, ¿cómo derivo esto? Esto me preguntaron, pero con otras variables, con r y con θ. ¿Cómo derivo esto? Porque z solo puedo derivar respecto de u. Z solo puedo derivar respecto de u. Pero no se olviden que si yo quiero derivar respecto de x a esta función que se llama z, lo tengo que hacer a través de u y a través de b, porque acá tengo sus ecuaciones de transformación. U depende de x, u depende de y, b depende de x y b depende de y. Por lo tanto, voy a hacer una regla de la cadena también acá, pero lo voy a hacer de manera directa. En el siguiente paso que hemos hecho, fíjense, el siguiente paso es este. Lo estoy dejando en principio eso para después, y esto ya lo estoy derivando. Z respecto de u, y esta será la segunda derivada de u, primero respecto de y luego respecto de x. ¿Qué es esto? Ya está derivado, ese término ya está concluido, que está pintado con verde acá. Y este otro término también ya está concluido. Z respecto de b, y fíjense que b primero lo he derivado respecto de y lo estoy derivando luego respecto de x. Por lo tanto, tengo este término. Porque yo sé que u puedo derivar 1, 2 o 3 las veces que hagan falta respecto de x y respecto de y b también. Por lo tanto, fíjense, estos dos términos ya están concluidos. Ya no se puede hacer más nada. Es más, ya puedo derivar, ¿no? U respecto de y primero, que es 2y, y 2y derivado ahora respecto de x, seguramente este término se va a anular, va a valer 0. Y este otro, b respecto de y, me quedará menos x sobre y al cuadrado, y eso lo tengo que derivar respecto de x. Me quedará menos 1 sobre y al cuadrado. Bueno, pero son derivadas que ya tenemos. Estas ya están, eso que he pintado con verde ya están concluidas, ya no puedo hacer más nada ahí. Me tengo que pelear ahora con esto y con esto. Acá presten atención. Esto es bastante sencillo, pero siempre hay que ser cuidadoso. Quiero derivar respecto de x a esta función, pero z solo depende de u y solo depende de b. Pero estoy queriendo derivar respecto de x. Esta función que estoy poniendo z respecto de u es una función que va a tener u y va a tener b. Y b depende también de x. Por lo tanto, fíjense lo que estoy haciendo acá. Estoy haciendo un pequeño artificio. Este término lo estoy poniendo a medio. Eso lo voy a pintar con rojo para que se vea. Lo estoy poniendo al medio. Y lo estoy dividiendo en 2 además. ¿Por qué lo estoy dividiendo en 2? Porque z va a ser una función, z es una función que depende de u y de b. Y z respecto de u es otra función que sigue dependiendo de u y sigue dependiendo de b. Por lo tanto, si quiero llegar hasta x, como dice esto, porque tengo que derivar respecto de x, entonces voy a llegar a x a través de u o a través de b. Regla de la cadena nuevamente. Por lo tanto, digo, si yo quiero derivar todo este término, eso será igual a la derivada de z de u respecto de u por u respecto de x, más la derivada z de u, ahora respecto de b, por la derivada de b respecto de x. Regla de la cadena. Más facilito. Más facilito. Por este término sin derivar, que es este, el que tengo acá. Por ese término sin derivar. Todo lo que tengo en este paréntesis es estito. Eso que está pintado con plomo es todo esto, lo que está entre estas llaves, entre estos corchetes. Y este término sin derivar está acá. Luego acá tenemos este término que ya estaba terminado y nos peleamos ahora con este otro. Ahora ya no se llama z respecto de u, ahora se llama z respecto de b. Y esta es otra función que depende de u y de b. Imagínense que z es igual a x a u al cuadrado más b al cuadrado. Imagínense que es eso. Cuando ustedes deriven z respecto de u, el resultado es 2 veces u. Fíjense, sigue siendo una función que depende de u. Y en casos más generales podría depender no solo de u, también de b, este resultado. O este otro. Podría tener, no sé, función z igual a u al cuadrado por b al cubo, por ejemplo. El resultado, cuando yo encuentre esta derivada, va a seguir siendo una función cuyas variables van a seguir siendo u y b. Y u y b siguen dependiendo de x y de y. Por lo tanto, eso es lo que estoy haciendo a continuación.
Fíjense, esa es la función ahora, ya no es z solamente, ahora se llama z respecto de b. Y esta función, que es derivada, ya es una nueva función que sigue dependiendo de b y va a poder seguir dependiendo de u. Por lo tanto, si yo quiero derivar respecto de x, tengo que derivar respecto de u a través de u para llegar a x, o puedo ir a través de b para llegar también a x. Para llegar también a x. Y ya está. Y este otro término que tengo aquí atrás es exactamente este. Exactamente eso. Por lo tanto, continuando, tenemos ya el siguiente término que ya está concluido, que lo habíamos pintado con verdecito. Y ahora hago las derivadas. Aquí tengo la segunda derivada de z respecto de u dos veces por la derivada de u respecto de x. Más la derivada segunda de z primero respecto de u y luego respecto de b por la derivada de b respecto de x, todo multiplicado por esto. Todo por eso. Este término viene a continuación, que ya está concluido, reiteramos, y acá tenemos la derivada segunda de z primero respecto de b y luego respecto de u, que es esto, por la derivada de u respecto de x, más la derivada segunda de z primero respecto de b y luego respecto de b, que sería la segunda derivada de z respecto de b dos veces, por la derivada de b respecto de x, que es esto, por todo esto, sin olvidarse todo esto que es eso, más este término que es esto, que no hay que olvidarse. Bueno, simplificamos simplemente ahora. Estos términos que están multiplicando los voy a meter, por lo tanto voy a tener la derivada segunda de z respecto de u respecto de x por u respecto de y, ya está este. Luego tenemos la derivada segunda de z, primero respecto de u y luego respecto de b respecto de x, u respecto de y, aquí está, perfecto. Este término lo copio simplemente. Acá tenemos la derivada segunda de z, primero respecto de b y luego respecto de u, que es esto. U respecto de x, b respecto de y, que es esto. Y luego tenemos la derivada segunda de z respecto de b dos veces, b respecto de x y b respecto de y, que es esto. Y este término final. Esta es la expresión general. Esto es la expresión general. Ya hemos terminado. Ahora tal vez puede empezar a encontrar algunas derivadas. U respecto de x, u respecto de y, puedo encontrar, esto puedo encontrar, esto puedo encontrar, esto puedo encontrar y esto puedo encontrar. Esto. Así te puedo encontrar. ¿De acuerdo? Lo vuelvo a copiar abajo y empiezo a encontrar sus derivadas. U respecto de x es 2x, u respecto de y es 2y, b respecto de x es 1 sobre y, b respecto de y es menos x sobre y al cuadrado, b respecto de x es 1 sobre y, u respecto de y es 2y, y así sucesivamente. U respecto de x es 2x, b respecto de y es menos x sobre y al cuadrado. Acá tengo u respecto de y y luego respecto de x, se anula, se vuelve 0. Y el otro término me queda esto. Simplificando, finalmente tenemos la transformación realizada. Esa es la transformación realizada. ¿De acuerdo? Fíjense que aparece x, aparece y también aparecen términos o variables como u y b, que no podemos hacer nada porque no sé cuánto vale, ¿no? No tengo una relación, porque es una variable intermedia la que hemos metido ahí, como una variable auxiliar. Por lo tanto, esa es la expresión. Lo he hecho paso por paso y siempre se derivan de esta misma forma todas estas ecuaciones que nos dan. Nos dan de todo tipo, ¿no? De toda forma para mostrar si sabemos o no derivarlas, pero en general, en estos casos, siempre es bueno meter una variable intermedia para que a partir de eso yo pueda desarrollar. Fíjense, y hemos encontrado esas derivadas. Es muy parecido esto a lo que hemos hecho en clases también, cuando transformábamos a coordenadas polares. ¿De acuerdo? ¿Dudas antes de pasar al siguiente? ¿No hay dudas, jóvenes? No, Inge, todo claro. Qué bien, jóvenes, ¿vale? Están estudiando entonces. Veamos el siguiente. Hallar el área del triángulo de área máxima inscrito en una elipse dada. A ver, ¿cómo podemos hacer? Hallar el área de un triángulo de área máxima inscrito en una elipse dada. Inscrito quiere decir dentro, ¿no? El triángulo está dentro de una elipse. ¿Cuál es la función a maximizar?
¿Cómo lo podríamos hacer? Les voy a enseñar un truco acá. Un truco que a veces no aparece en los libros, que en algunos casos se pueden usar. A ver, ¿qué hacemos? Primero Para formamos todos. la ecuación del área del triángulo Ya. ¿Y cómo lo vinculo con la elipse? usando la ecuación de la elipse. Ya, podría ser, sí. A ver, otras ideas. Lo he apagado un ratito el documento, es decir, lo he bajado. Y lo estoy tratando de ver, pero no los veo. A mí tampoco me ven porque yo estoy, o no sé si me verán. Estoy compartiendo el documento y debe verse negro solamente, ¿no? No sé. Sí, que se ve negro. Sí, ¿no? Se ve negro porque estoy compartiendo el documento y lo he bajado. Pues para verlos, pero no los veo, a nadie los veo, los estoy extrañando, a nadie los veo. Tienen vergüenza con él, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos? Hay una idea. Ahora que estamos discutiendo el problema, tal vez puedan encender sus cámaras, digamos, para que los pueda ver si es que tienen. Hay una idea. Su compañera dice, puedo escribir la ecuación de una elipse y ahí meter el triángulo y escribir el área del triángulo. Perfecto, esa es una idea, esa es una buena idea, podemos hacer eso. La elipse no me han dado, la elipse no me han dado. Por lo tanto, esa elipse podrá ser x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Es la ecuación general de una elipse. Como no me han dado más datos, voy a usar una ecuación general. Podría ser eso. Y luego tener, bueno, lo he abierto el documento nuevamente, pero no voy a hacer eso yo. Voy a hacer de otra forma el ejercicio. Por eso les decía que aquí hay una cosa interesante. Cuando tengamos elipses, jóvenes, cuando tengan elipses, la elipse no es más que una generalización de una circunferencia, ¿no? No es más que una generalización de una circunferencia. Lo voy a resolver de otra forma. Lo voy a resolver de manera más sencilla en realidad y no voy a usar una elipse. Voy a usar una circunferencia. Ojo, voy a usar una circunferencia. Y esa circunferencia puede ser esta. Y fíjense, ni siquiera la ecuación de la circunferencia me estoy dando. Me estoy dando simplemente una circunferencia cualquiera de radio R mayúscula. Esta es una circunferencia, no es una elipse. En principio estoy un poquito apartándome de la pregunta, porque dice una elipse y yo no estoy hallando una elipse. Ahora estoy hallando una circunferencia, dentro de una circunferencia. Y el triángulo es una cosa como esta. Necesito datos porque necesito variables para empezar a resolver. No voy a resolver en términos de X o de Y, voy a resolver en términos del radio, de la circunferencia. Radio. Todavía no estoy trabajando con una elipse. Veamos qué podemos hacer. Si esta es la circunferencia y quiero hallar el área del triángulo, a ver, ¿quién me dice cuánto vale el área de ese triángulo? ¿Quién es el valiente o la valiente que me dice cuánto vale el área de ese triángulo? Un medio de la base por altura. Ya. A ver, en las ecuaciones que les he puesto ahí, ¿cuánto sería? Tengo la base de este triángulo, bueno, de acá a acá, que vale R. Un medio de 2 veces R R minúscula. por H. Sí. Por H mayúscula. Por H mayúscula, correcto. Ese 2 lo voy a cancelar con el 2 del denominador. Es como si estuviera hallando el área de este rectángulo. R minúscula desde este eje Y, que este es el eje Y y este es el eje X, por lo tanto de acá a acá tengo un R multiplicado por H, estaría hallando el área de un rectángulo, ¿no? Estaría hallando el área de esto. El área de esto estaría hallando. El área de eso. Si multiplico H por E. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Están de acuerdo? Estaría hallando Sí. eso. Ahora, esta mitad superior, bueno, la mitad superior lo voy a compensar con esto. Por lo tanto, el área de este triángulo va a ser simplemente R por H. R por H. ¿Se dan cuenta por qué, no?
Porque cuando yo multiplico R por H no estoy hallando el área del triángulo, estoy hallando el área de ese rectángulo. Pero la parte superior del rectángulo se va a compensar con el lado izquierdo del triángulo. O sea que el área de este rectángulo es equivalente al área del triángulo. Por lo tanto, el área va a ser simplemente R por H. R por H. Estaría hallando el área de todo este rectángulo, pero la parte superior lo estoy compensando con la parte izquierda. Por lo tanto, es lo mismo. Esta es la función que voy a maximizar. Yo quiero que esto sea máximo. Pero ojo, no estoy hallando de la elipse, estoy encontrando dentro de una circunferencia. Luego vamos a ver qué hacemos. Entonces estoy hallando el área de eso. Esta es la función que voy a maximizar. Ahora necesito condiciones. Necesito la condición para utilizar multiplicadores de Lagrange, por ejemplo. Ahí voy a meter el radio de la circunferencia. El radio es el vector que va desde el origen de coordenadas hasta esta esquina del triángulo, hasta ese lado del triángulo. Por lo tanto, eso seguramente va a ser igual a R elevado al cuadrado más H minúscula elevado al cuadrado. H minúscula elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, voy a sacar algunas relaciones. Voy a decir, este H grande va a ser igual al radio, es decir, a la distancia de acá a acá, al radio de la circunferencia, más esta altura pequeñita, que se llama H minúscula. H minúscula de espejo. Y lo coloco en términos de los datos, o de las variables y del dato. Mi variable es H mayúscula y mi variable es radio minúscula. Esas son las dos variables, y necesito que esas dos variables aparezcan en las ecuaciones. No necesito H minúscula es una variable auxiliar. Por eso estoy despejando de esta ecuación, de esta, H minúscula. H está bien, H mayúscula está bien porque es variable para derivar. Y radio es el dato que me han dado. Hasta ahí estoy bien. Y luego lo que les decía, haciendo un poquito de Pitágoras, aquí tengo un R minúscula y un H minúscula, tengo esta ecuación pitagórica, y de ahí despejamos R minúscula. R minúscula, por lo tanto, va a ser el radio menos H, pero H ya habíamos calculado H minúscula hace rato y lo reemplazamos acá. Y esa es mi condición. Esa es mi condición. En esta mi condición están las cosas que necesito. Está el radio, porque es variable. Ahí está. Está mi dato, que es el radio de la circunferencia, y está la altura, que es la altura del triángulo. Para saber la dimensión o el área de este triángulo necesito la altura, ¿no? H mayúscula. Por lo tanto, en esta ecuación están todos mis datos, lo que necesito. Está el radio minúscula, está el radio mayúscula, el minúscula y el mayúscula es dato y el minúscula es la variable, y está H, que es variable también. Haciendo un poquito de álgebra acá y simplificando, obtenemos esta ecuación. Por lo tanto, esta es mi condición. Y fíjense que lo he igualado a una constante, a cero. A cero lo hemos igualado, porque esa es la condición. Las condiciones, utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange, siempre son ecuaciones implícitas. Y las funciones que maximizo siempre son funciones explícitas. La variable que quiero maximizar debe estar despejada. La variable que estoy despejando es área. Listo. Ahora utilizamos Lagrange. Los multiplicadores de Lagrange. La función que voy a maximizar y la condición. Los he puesto ahí. La función que voy a maximizar y la condición. La función a maximizar es explícita y la función que es condición es implícita. Fíjense, acá la variable está despejada. La variable es A. A es lo que está variando. Yo quiero que eso sea máximo, lo más grande posible. Por lo tanto, esa es la variable que tiene que estar despejada. Encontrando gradientes, el gradiente de A es igual a H, R, la derivada de la función respecto del radio. Y, ojo, yo estoy eligiendo que la primera variable sea el radio y que la segunda variable sea H mayúscula. Eso es importante porque esa es las mismas variables que voy a utilizar para derivar las condiciones en el mismo orden. Primero estoy derivando respecto del radio. Aquí está, su derivada vale H. Y luego voy a derivar esto respecto de H. Está acá. En esta otra
en esta otra ecuación voy a hacer lo mismo. Voy a derivar primero para el radio o minúscula. Y eso será 2 veces R y nada más. Y luego voy a derivar respecto de H mayúscula y eso será 2H menos 2R. Ya está. Luego formamos la ecuación de Laplace, o esta condición de paralelismo, ¿no? De expresar H, R como combinación lineal del gradiente de la condición. Esto es la ecuación de una recta, viéndolo geométricamente. Bueno, resolviendo, voy a igualar cuando dos vectores son iguales, cuando lo son componente a componente. Por lo tanto, la variable H tendrá que ser igual a 2 veces R por lambda. Aquí está. Y la variable R tendrá que ser igual a lambda veces todo esto. Todo eso. Ahí está. En esta ecuación puedo despejar 2 veces lambda y en esta otra ecuación también puedo despejar 2 veces lambda, porque este tiene 2 y este también tiene 2 y ambos tienen lambda. Y luego igualarlos. Estoy despejando 2 veces lambda de ambas ecuaciones y luego los igualamos. Y haciendo simplemente un poquito de álgebra, tenemos h al cuadrado menos hr igual a r al cuadrado. Tenemos exactamente esta ecuación. En esta ecuación lo vamos a reemplazar en la condición. La condición es esta, ¿no? No se olviden, la condición es esta. Lo voy a reemplazar en la condición que es esta. Lo he vuelto a repetir y si me fijo, tengo h al cuadrado menos 2h más r al cuadrado. Pero r al cuadrado para mí vale h al cuadrado menos h por r, igual a 0. De esta ecuación despejamos h. Ya tengo una de las variables. H vale 2R sobre 2. Ya tengo la altura del triángulo. Es las 1.5 veces más grande que el radio. Eso me está diciendo, ¿no? Es más grande. Es 3 medios veces más grande que el radio. Como ya tengo H, lo puedo reemplazar en esta ecuación. Y encuentro R. Y R es raíz de 3 sobre 2 por E. Fíjense que mis dos resultados dependen del dato. Por lo tanto, el área habría sido igual a esto. Aquí viene el truco ahora, porque no me han pedido que encuentre dentro de una circunferencia, me han pedido que encuentre dentro de una elipse. Por lo tanto, es la misma expresión y en lugar de colocar r al cuadrado, coloco AB. Porque esto está suponiendo que estoy multiplicando R por R. Por eso es R al cuadrado. En cambio, en una elipse, esto valdrá A, la longitud, sus segmentos o su semisegmento sobre el eje X, y valdrá B, el segmento en el eje Y. Y ya está. Ya hemos calculado cuánto vale esa área. Fácil, ¿no? Fácil. ¿De acuerdo? Inge, Adelante. ¿podría volver a repetir la parte del planteamiento de las ecuaciones y la condición, por favor? Sí, cómo no. ¿Cómo no, jóvenes? Para resolver el problema nos hemos construido este gráfico. Este gráfico nos va a ayudar. No estoy usando una elipse, estoy utilizando una circunferencia. Y en esta circunferencia no estoy utilizando la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado. Estoy utilizando simplemente el dibujo. Voy a hallar el área de este triángulo, y el área de este triángulo es la base, de acá a acá, que sería 2 veces R, por la altura, que vale h, dividido entre 2. Por lo tanto, me queda eso. El 2 que estoy multiplicando se va a cancelar con el 2 del denominador, ¿no? En otras palabras, estaríamos haciendo una cosa como esta. Sí, esa parte sí se entiende. Ah, ya, no hay necesidad entonces de eso. Perfecto. Ahora voy a encontrar relaciones entre las variables. Yo necesito, me fijo acá, mis variables son R minúscula y H. Mi variable es esto, la distancia de acá a acá, y mi otra variable es H, de acá a acá. Por lo tanto, esas dos variables, R minúscula y H mayúscula, tengo que colocar en términos de R. Y para eso voy a hacer algunas cosas. Por ejemplo, lo primero que puedo advertir es que este H grande va a ser igual
a la altura que va desde este punto hasta el centro, hasta ahí tengo un R, este mismo R, de ahí tengo R, y luego tengo que bajar un poquito más. Por eso estoy sumándole el R, que es esta parte superior, más esta altura que es H. Eso es una variable auxiliar. Por eso estoy diciendo de que H mayúscula va a ser igual a eso. En esta ecuación H minúscula no me interesa porque H minúscula no me sirve para nada, solo para encontrar relaciones. No es variable para derivar. Por eso estoy despejando H de esta ecuación. Este valorcito de H es igual al H grande que tengo menos el radio. Menos el radio. La altura máxima, que es variable, eso sí me sirve, eso es importante para mí, menos este radio. Y eso me da H. Por lo tanto, esta ecuación me sirve. Me lo voy a guardar. Luego nuevamente aparece un triángulo rectángulo acá. Tengo de acá a acá un R y de acá a acá un H. Por lo tanto, por Pitágoras, el radio elevado al cuadrado, este radio elevado al cuadrado que es la hipotenusa, va a ser igual al radio minúsculo al cuadrado más H al cuadrado. Esto. Y en esta ecuación, bueno, hay cosas que me interesan. Está el radio, que es mi dato. Está R minúscula, que es variable, me interesa. El que no me interesa es H, porque eso no es variable, no me sirve para mis derivadas. Por lo tanto, esta R mayúscula, perdón, esta H elevado al cuadrado minúscula, lo voy a reemplazar con este H que tengo acá. ¿De acuerdo? Es lo que estoy haciendo. Acá lo podría haber reemplazado directamente. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, tengo R al cuadrado y además he factorizado simplemente. Este H lo he llevado al otro lado para despejar R. Lo podíamos haber dejado también como está, o sea, es un paso innecesario tal vez que yo he hecho. Podría haberlo reemplazado directamente acá. Pero de todos modos, factoricé el radio al cuadrado, tengo esto elevado al cuadrado y el H lo estoy reemplazando con el dato que hemos encontrado hace rato, con este. Simplificando esta expresión, tengo esto. No era necesario tal vez factorizar esto, es un paso innecesario en realidad el que hice ahí, pero tampoco me perjudica mucho. Esto es lo que a mí me interesa, esta ecuación, porque esta ecuación me está vinculando a las cosas que necesito. Me vincula H mayúscula. ¿Por qué es importante H mayúscula? Porque necesito derivar el área respecto de H mayúscula. Necesito R mayúscula, perdón, minúscula. ¿Por qué necesito R minúscula? Porque también es variable de derivación. Y necesito que aparezca R mayúscula. ¿Por qué necesito que aparezca R mayúscula? Porque ese es el dato que tengo, ese es el dato que corresponde al radio de la circunferencia. No es lo mismo una circunferencia de radio 2 que una circunferencia de radio 20. Por lo tanto, ese es un dato. Va a depender del tamaño de la circunferencia, el área máxima que voy a calcular. Por lo tanto, para mí esta ecuación es mi condición. Y a partir de eso, bueno, ya hemos hecho el resto, ¿no? La función que voy a maximizar y la condición. Y una vez que tengo eso, hacemos uso del procedimiento de los multiplicadores de Lagrange y resolvemos. Y encontramos que la altura había sido esto y que el radio había sido esto. Fíjense que este método que les estoy mostrando utilizando una circunferencia sirve para calcular esto, ¿no? El área. Pero no puedo encontrar, no puedo decir que H sea, no sé cuánto tendríamos que poner R acá, si hubiésemos utilizado la elipse. En el resultado final estoy utilizando A y B, pero acá no puedo utilizar porque no sé cuánto vale R y no sé cuánto vale R tampoco acá, porque acá es constante. En cambio en la elipse el radio es variable. Pero en el resultado final sí, porque es R por R. Y ese R es un R de X y el otro R de Y. Por lo tanto, esto será A y esto será B. En el resultado final sí puedo hallar el área total sobre la elipse, dentro de la elipse en realidad. ¿De acuerdo? Sí, Inge, gracias. Veamos otro. Ige, disculpe, ¿cree que puedo poner un momento, por favor, en la parte de lambda, el ejercicio? Acá. Ahí. Sí, Ige, muchas gracias. Listo. Voy a compartir esto más un ratito, no se preocupe.
Les voy a compartir para que luego lo tengan y lo vuelvan a estudiar. Y creo que voy a empezar a dar puntos si encuentran errores míos, para que lo lean realmente, ¿no? A la fuerza voy a meter, adrede voy a meter errores, para que encuentren errores y les va a servir como puntaje, yo creo. El siguiente semestre voy a hacer eso, si seguimos en clases virtuales. Bueno, y el procedimiento acá es simplemente resolver y ya está. Veamos el otro ejercicio, el quinto. La temperatura T en un punto P de X y Y de una placa rectangular está dada por esta ecuación. Es una placa rectangular y esa placa rectangular está caliente. Y nuestra placa, digamos que es una cosa como esta. Una placa como esa. Y está sujeta a una determinada temperatura, tiene un gradiente de temperatura o una temperatura que está dada por esta expresión. O sea, para cada valor de X y de Y, el punto se encuentra con una temperatura diferente. Por ejemplo, si X vale 0 y Y vale 0, la temperatura en el origen de coordenadas, que podemos pensar que es este vértice, es 0. Y posiblemente a medida que vamos avanzando acá, la temperatura va aumentando. El punto P de X y Y se mueve en el mismo sentido de las agujas de relojes, alrededor de un círculo de radio unitario con centro en el origen. O sea, acá hay una circunferencia dentro de esta placa, y hay un punto, bueno, más que circunferencia, hay una partícula que se está moviendo, con movimiento circular, así. Alrededor de un círculo de radio unitario, con centro en el origen y con una velocidad constante de 2 unidades de longitud de arco por segundo. Por lo tanto, una cosa como esta. Este movimiento, que corresponde a esta circunferencia, se está moviendo o está dentro de esta placa rectangular, y esa placa está sujeta a una determinada temperatura, ¿no? Y esta partícula, este puntito P, se está moviendo en el mismo sentido de las agujas del reloj. Las agujas del reloj se mueven en este sentido, en sentido horario, Y además esta partícula se está moviendo, este puntito se está moviendo así, en sentido de las agujas del reloj, con una determinada velocidad además, de 2 unidades de longitud de arco por segundo. ¿Cuán rápido cambia la temperatura en el instante cuando P se encuentra en este punto? Esa es la pregunta. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, muchachos? A ver, lean la pregunta con calma. Hallamos el gradiente. Ya. El gradiente de la temperatura. Fíjense qué es lo que me están pidiendo. ¿Cuán rápido cambia la temperatura en el instante cuando P se encuentra? ¿Cuán rápido? Me están pidiendo, si esto lo viésemos desde el punto de vista geométrico, me están pidiendo la pendiente. Una pendiente, ¿no? Esa pendiente puede ser 0, es decir, no cambia nada, o puede ser una pendiente a 45 grados, o puede ser una pendiente mayor. O sea, me están pidiendo, si lo interpretamos geométricamente, me están pidiendo una pendiente. Ahora, o una razón de cambio, que es lo mismo. Cuando me dicen esto, cuán rápido cambia la temperatura, me están pidiendo una razón de cambio. Y una razón de cambio es la derivada. Ahora, ¿qué derivada? Yo tengo que dar una respuesta acá. Diré, está cambiando a 1 grado por segundo. No sé, tengo que darle un resultado, tengo que darle un número. No le puedo dar un vector. El gradiente es un vector, pero me va a servir el gradiente. A ver, acá es importante la teoría, jóvenes. A ver, voy a hacer algunas preguntas. ¿Cómo encuentro razones de cambio? Por la tangente, el módulo del gradiente. El módulo del gradiente es una razón de cambio máxima. Aquí no me han pedido una razón de cambio máxima. Me dicen cómo está cambiando cuando esta partícula se está moviendo, así. Además me dicen en sentido horario. Eso ya para mí es un problema. En sentido horario me dicen.
y además me han dado una velocidad. Esta partícula no es lo mismo desde la perspectiva de la partícula, del puntito negro, cómo está cambiando la temperatura. No es lo mismo que este puntito. Imaginémonos que somos uno de nosotros, que está acá parado, y estamos caminando dentro de una placa caliente, según esta ecuación, y para que mis pies no se quemen, estoy zapateando en círculos, así, para que no se quemen mis pies. Y estoy caminando así, en movimiento circular, en sentido horario, y a esta velocidad, a una velocidad de 2 unidades de longitud de arco por segundo. Entonces, desde la perspectiva de este puntito, ¿cómo está cambiando la temperatura? Está aumentando, está disminuyendo, y cuando me encuentro en estas coordenadas. El punto 1 medio, 3 medios es este que he dibujado. Está ahí. 1 medio, no se olviden que este círculo es unitario. Por lo tanto, en X estoy en 1 medio y en Y estoy en raíz de 3 sobre 2. Acá. Por lo tanto, estoy en este puntito, estoy empezando ahí a caminar. Y estoy caminando no en el sentido de la flechita, estoy caminando en el otro sentido. Estoy caminando en el sentido contrario. ¿Y el sentido de la flecha qué se presenta? El de las flechas rojas. ¿Ah? Ahorita les digo. Tiene un significado, eso que he pintado con rojo. Y luego vamos a ver cómo voy a introducir ese vector pintado con rojo, porque yo en realidad no estoy moviendo en este sentido, ¿no? Estoy moviéndome en el sentido de las agujas del reloj. No se olviden, por las funciones vectoriales que nosotros caminamos, que si me muevo a una determinada velocidad, la velocidad siempre es tangente al movimiento. Hay que saber varias cosas aquí, jóvenes, no desde la perspectiva de las funciones o de las derivadas. Aquí entra todo. La matemática se construye sobre todo. Y si yo me estoy moviendo sobre esta trayectoria circular y me estoy moviendo en este sentido, en el sentido de la flechita, el vector que acabo de dibujar es el vector velocidad, ese vector verde. Ese vector es el vector velocidad y está apuntando en ese sentido porque me estoy moviendo en sentido horario. No se olviden, la velocidad siempre es un vector tangente al movimiento, pero he dibujado dos vectores tangentes. El rojo les voy a explicar por qué. Por ahora quiero entender de que este vector, el que yo estoy generando con mi movimiento, es el verde. Ese es el vector que estoy generando. Con mi movimiento. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos bien. Por lo tanto, la pregunta nuevamente reitero, ¿cómo encuentro razones de cambio? Uno de ustedes, bueno, una joven, una señorita ya me dijo, es el módulo del gradiente, perfecto, es el módulo del gradiente, pero eso ocurre únicamente en la dirección donde el cambio es máximo, y en este caso no me han pedido cambio máximo, por lo tanto no puedo hallar el módulo del gradiente, solamente tengo que hacer otras cosas acá. Cuando me dicen cuál es la máxima razón de cambio, y utilizo un gradiente, el módulo del gradiente evaluado en este punto me dará la máxima variación, máxima razón de cambio en ese momento, ¿no? Pero no me han pedido eso. Me han dado una velocidad, tengo que utilizar esto. Y me han dado cómo me estoy moviendo. Eso también tengo que usar como dato. Porque todo eso depende para que yo, como persona que estoy aquí como un puntito, perciba cuán rápido está cambiando la temperatura, ¿no? Otra cosa es que yo, con este gradiente reemplazando en estos puntos, digamos, el gradiente reemplazo en estos puntos, yo voy a encontrar la dirección de un vector donde la temperatura crece más rápidamente. Pero ese no es el caso. Ahí me han dado una dirección y tengo que utilizar, por lo tanto, ese sentido del movimiento. Me han dado este vector. Este vector de manera indirecta me lo han dado, porque me han dicho que me estoy moviendo en sentido igual a las manecillas del reloj y me han dado además una velocidad. Sigamos discutiendo. A ver, más ideas. Está interesante esto. El gradiente lo puse acá. Nos va a servir el gradiente. Pero no de manera directa. Tengo que hacer cosas con el gradiente. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más, muchachos?
Inge, disculpe, yo dije, pero tal vez se escuchó si podríamos hallar la tangente a la curva Ya, respecto al t. perfecto, perfecto. Lo que voy a hacer, pero antes de hacer eso hay que ver el problema en macro. No nos vamos a concentrar solo en este ejercicio. Yo quiero que este ejercicio me sirva para otros ejercicios más. Cuando uno estudia, cuando estamos haciendo ejercicios jóvenes, no es solo ver este ejercicio y ver cómo se resuelve este ejercicio. Yo tengo que sacar conclusiones de esto, porque lo que vaya a hacer acá me tiene que servir para otros ejercicios más. Así se aprende, ese es el proceso de aprendizaje. El ejercicio anterior que hemos resuelto les he mostrado un procedimiento que podríamos utilizarlo en otros casos. O sea, no es solo para este ejercicio lo que estamos haciendo, es para otros ejercicios más. Y acá lo mismo. Entonces, aquí lo primero que voy a hacer es, voy a usar el gradiente y voy a utilizar las ecuaciones del movimiento, como dice uno de ustedes, una joven. Pero la pregunta aquí macro es, ¿cómo encuentro razones de cambio? Esa es la pregunta macro. Esa es la pregunta fundamental en este ejercicio. ¿Cómo encuentro razones de cambio? Y este ejercicio va a ser más fácil si entiendo eso. En realidad el ejercicio es sencillo, no es difícil, pero yo tengo que entender o tengo que saber cómo encuentro razones de cambio, porque eso es lo que me están pidiendo acá. ¿Cuán rápido cambia eso? Y luego voy a usar las condiciones que me han dado, voy a usar el movimiento circular, voy a utilizar la velocidad, voy a usar esas cosas. Pero la pregunta es, ¿cómo yo encuentro razones de cambio? A ver, ¿Es posible De parametrizarlo? gradiente. Funciona no, una esa sola vez. no es la respuesta. No, esa no es la respuesta. ¿Cómo encuentro razones de cambio? ¿Qué es una derivada? Una derivada es una razón de cambio, por lo tanto Entiendo. tengo que hacer derivadas acá. Ahora, fíjense, cuando nosotros estudiamos cálculo 1, esas razones de cambio son fáciles, porque siempre derivamos sobre una curva. En cálculo 2 no. En cálculo 2 tenemos un problema. Las derivadas no son tan fáciles de hallar. No es solo la derivada parcial respecto de x o respecto de y. Las derivadas dependen de una dirección, porque según sea la dirección, yo voy a poder encontrar una razón de cambio diferente. Y a eso le hemos llamado derivada direccional. En general, siempre encontramos derivadas direccionales. Siempre. No hay derivadas parciales. En realidad, si somos exquisitos, no hay derivadas parciales. Lo que existen siempre son derivadas direccionales. Y las derivadas parciales no son más que casos particulares, que estoy encontrando una derivada direccional en la dirección de y, o en la dirección de j, o en la dirección de k. Y eso se reduce a derivar z respecto de x o z respecto de y, como estamos haciendo. Pero siempre estamos encontrando derivadas direccionales. Por lo tanto, este problema lo tengo que resolver con una derivada direccional. Para eso, necesito construir la derivada direccional. Se construye a través de un límite. Pero si me fijo la función siempre es continua, no tiene divisiones por cero, no tiene nada de esas cosas raras. Por lo tanto, la derivada direccional lo voy a encontrar con el gradiente de la función. ¿Y cómo se encontraba la derivada direccional? Se encontraba multiplicando el gradiente de la función por un vector unitario que apunta en la dirección donde yo quiero encontrar esa derivada. Por lo tanto, estaría encontrando una razón de cambio en la dirección que me da ese vector. En la dirección que me da ese vector. Eso es lo que tenemos que hacer acá. O en cualquier ejercicio que sea similar a este. O que sea similar a este. Yo necesito, por lo tanto, encontrar una razón de cambio utilizando ese concepto macro. Lo único que en realidad existe, que se llama derivada direccional. Reitero, ¿cómo se encuentra una derivada direccional? Facilito. Multiplicando el gradiente por un vector que le da su dirección. Por un vector que le da la dirección donde yo me estoy moviendo. La dirección donde yo me estoy moviendo. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Y esto es un ejercicio típico de eso, ¿no? Tengo
algo que está cambiando, es decir, hay un gradiente de temperatura y una variación de temperatura. Eso también quiere decir, gradiente de temperatura quiere decir que hay una variación de temperatura, hay una variación de temperatura, y esa variación de temperatura tengo que estudiarla en la dirección donde yo me estoy moviendo, y yo me estoy moviendo con un movimiento circular. Por lo tanto, como me han dado la velocidad siempre es tangencial. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, primero, encontrar el gradiente de la función. Y el gradiente solo tiene dos componentes, en X y en Y. En la dirección de Y y en la dirección de J. Y eso se encuentra derivando esto respecto de X, que es seno de 2 veces Y, y derivando esto respecto de Y, que es 2X coseno de 2Y. Ya está, ya tengo el gradiente. Este es el vector donde aparecen las razones de cambio. Pero ahora necesito la dirección. Ahora dice que yo me estoy moviendo, nosotros nos estamos moviendo en un círculo unitario. Por lo tanto, las ecuaciones de ese círculo unitario son estas. Lo estoy parametrizando. Lo estoy parametrizando. ¿De acuerdo? Esas son las direcciones. Si yo elevo al cuadrado y lo sumo, x al cuadrado más y al cuadrado y lo sumo, me sale 1. Me sale 1. Ya está. Y esto representa la velocidad. El módulo de eso representa la velocidad. Pero fíjense ahora aquí, una pregunta para toda la clase. Cuando yo halle la velocidad, ¿qué es esto? Fíjense, aquí está la función. Ahora, la curva sobre la que me estoy moviendo. Y esto que tengo acá es la velocidad. Y eso que tengo ahí es la velocidad. Es decir, la derivada. Y este vector, y ahí respondo la pregunta de un joven que hace rato me hizo. ¿Qué representa el vector rojo que usted ha puesto ahí? Me han preguntado. Este vector rojo es este. Es ese. Porque cuando yo encuentro velocidades o derivo un vector, la derivada de ese vector siempre apunta en la dirección donde t crece más rápidamente. Por lo tanto, este vector está apuntando en la dirección donde t crece. Donde t crece. T es el ángulo. Por lo tanto, si el ángulo aquí es 0 sobre el eje X y aquí estoy a 60 grados y luego estoy a 90, en ese sentido tengo que apuntar con la velocidad. Pero yo no me estoy moviendo en ese sentido, me estoy moviendo en el otro sentido. Por lo tanto, a este vector lo tengo que modificar, le tengo que hacer dos modificaciones a este vector. Uno, le tengo que cambiar su sentido, porque yo no me estoy moviendo en el sentido del vector rojo, me estoy moviendo en el sentido del vector verde. Por lo tanto, a este vector le tengo que cambiar el signo para que este vector rojo se venga acá. Porque en realidad, haciendo la derivada, estoy encontrando este. Ese estoy encontrando. Con la derivada. Pero yo no necesito necesito este otro. Ese necesito. ¿De acuerdo? Entonces, la primera modificación que tengo que hacerle es cambiarle el signo. Ya está respondido la pregunta de uno de ustedes. Ahora, ¿cuánto vale el módulo de este vector? Este es el vector velocidad. Este es el vector velocidad. Pregunta, ¿cuánto vale el módulo de ese vector? 1 igual. Módulo vale 1, ¿no? Pero, ¿a qué velocidad nosotros nos estamos moviendo? 2 unidades. Entonces, 2 es ya un valor numérico, es el módulo de ese vector, el módulo de ese vector. Por lo tanto, ¿qué creen que tengo que hacer? Volverlo unitario. Hola, ¿y ya? Ya, papita, termino mi clase. No puedo volverlo unitario, jóvenes. Si este vector es unitario, querría decir que yo me estaría moviendo con velocidad 1, pero no, me han dicho que yo me estoy moviendo con velocidad 2. Ese ya es el módulo esa es la rapidez, el módulo del vector velocidad. Y el módulo de este vector, la rapidez de este vector es 1. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 2 a este vector y cambiarle el signo. Tengo que hacer esos dos cambios en este vector. Uno, cambiarle el signo para que este vector esté en el sentido que yo me estoy moviendo. Y 2, multiplicarlo por 2 para que este vector sea grande. Es lo que tengo que hacer. Lo estoy evaluando en el punto que me han dado. Ese es el punto. Estoy partiendo acá, de este puntito. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá el ángulo ahí? Va a valer pi tercios. Vale 60 grados, ¿no? 60 grados. Esas son las coordenadas de 60 grados. 1 medio y raíz de 3 sobre 2. El
coseno de 60 grados es 1/2, es decir, su componente en X, y el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, por lo tanto, el ángulo vale raíz de 3. Estoy reemplazando y tengo este vector. Ese es el vector, es un vector unitario, y ese vector es el vector rojo, el que estaba aquí, al otro lado, el vector rojo. Lo voy a poner como está, como estaba, vamos a suponer que ese vector es un vector unitario y está apuntando en la dirección donde crece el parámetro t. Lo que hemos encontrado acá es el vector rojo. Ese es el vector rojo. Pero el vector rojo no es el que me interesa. El vector rojo es el vector que se encuentra matemáticamente, porque ese vector siempre apunta en la dirección donde t crece, donde t está creciendo. Es decir, siempre en sentido antihorario, en trayectorias circulares. Siempre es en sentido antihorario. Y yo me estoy moviendo en sentido horario. Por lo tanto, a este vector le tengo que hacer dos cosas. Uno, cambiarle el signo para que este vector esté acá. Le estoy cambiando el sentido. Y dos, le tengo que multiplicar por 2, porque esa es la velocidad con la que me estoy moviendo. Es decir, va a ser más grande. Desaparece la flechita. Digamos ahí. Lo estoy multiplicando por 2 para que sea más grande y le estoy cambiando el sentido. Ahora está bien. Por lo tanto, voy a utilizar este mismo procedimiento. Pero en el procedimiento de las derivadas direccionales, este vector debería ser unitario, porque a mí me interesaba encontrar la pendiente geométrica. Pero en este caso no estoy encontrando una pendiente, estoy encontrando una modificación en la velocidad y va a depender de cómo yo me esté moviendo. Por lo tanto, fíjense lo que estoy haciendo. Primero lo estoy multiplicando por 2. Con eso tengo el vector más grande. Ahora ya tiene el módulo de este vector, ya es 2. El dato que me han dado. Y luego le tengo que cambiar el signo. ¿Por qué le estoy cambiando el signo? Le estoy cambiando el signo porque ese es el movimiento que yo tengo. Y lo que yo he encontrado matemáticamente es el movimiento en el otro sentido. Por lo tanto, este es el vector que voy a utilizar para encontrar esto. ¿Lo que estoy encontrando es una derivada direccional? No. Pero es algo muy parecido. Lo que yo estoy encontrando es la derivada según una dirección, que es el concepto más general todavía y que hemos avanzado en teoría. Estoy encontrando la derivada según una dirección. Si este vector fuese unitario, estaría encontrando una derivada direccional y tendríamos la pendiente real, física, de esa derivada. Pero en este caso, la pendiente se ha modificado con la velocidad. No es lo mismo que yo me quede parado o que me mueva a una velocidad de 2 o que me mueva a una velocidad de 4. ¿Y dónde está determinado eso? En la velocidad, ¿no? Que es este vector. Por lo tanto, el vector u que voy a utilizar en realidad es este. Le he cambiado el signo y le he aumentado de tamaño. Y ya está. Reemplazando los valores de x y de y, multiplicando con el vector, tenemos que ese cambio de temperatura es esto. Como todo está en radianes, eso será aproximadamente igual a 1.8, una cosa así, ¿no? 1.8 va a ser la variación de la temperatura cuando partimos de este punto. ¿De acuerdo? Fíjense que este ejercicio es bien interesante, es bonito, porque no estamos haciendo lo típico. Estoy resolviendo un problema real, un problema físico. La matemática es más linda cuando yo resuelvo un problema físico. Y estamos partiendo de un concepto bien general. No estoy resolviendo yo solamente este problema. Lo que estamos haciendo es tratar de entender lo que significa una derivada direccional. Las derivadas direccionales son razones de cambio. Y cuando tengo funciones multivariables, funciones que tienen más variables, esta es una función multivariable, ¿no? En este caso, T es la temperatura, puede ser Z, pero Z depende de X, Z depende de Y. Y esta es una superficie, Por lo tanto, no puedo encontrar su derivada solamente. Lo que tengo que hacer es encontrar la derivada según una dirección. Y esa derivada según una dirección siempre es la derivada direccional. Reitero, en las derivadas direccionales, el vector que le da la dirección debería ser siempre unitario. Pero en este caso, no estamos haciendo que sea unitario porque yo estoy introduciendo una velocidad a mi movimiento. Tiene que ser 2 su módulo. Por lo tanto, es lo que hemos hecho en este caso, porque este vector era unitario. Es decir, que yo me estaría moviendo con una velocidad de una longitud de arco por segundo. A esa velocidad me estaría moviendo. Pero no es cierto. Yo me estoy moviendo a 2 unidades de longitud por segundo. Por eso lo hemos multiplicado por 2.
a la velocidad. Por eso lo hemos multiplicado por 2 y por eso le hemos cambiado el signo también, porque el vector, cuando yo derivo este vector, en realidad lo que estoy encontrando es este vector. Es el concepto de la derivada, ¿se acuerdan de la teoría? Es un vector tangente a la curva que apunta donde el parámetro t crece. Esa es la teoría, eso dice la teoría. Y ese es el vector rojo, está apuntando en la dirección donde el parámetro t crece. Pero yo no me estoy moviendo en ese sentido, me estoy moviendo en el otro sentido. Por eso le hemos cambiado el signo, para que luego lo multipliquemos por 2 y así tengamos la forma como yo me estoy moviendo. Y el resultado final es ese. ¿Dudas? Ingeniero, una pregunta, ¿por qué invirtió los valores de 1/2 y la raíz de 3/2? ¿Hemos invertido? Porque ¿Lo he invertido? si el punto era No. medio, punto, digo, coma la raíz de 3/2. Acá. Sí. Por error mío, por fin. Entonces el ángulo tendría que ser 30. No, yo lo he invertido esto. Ya. Está bien, porque lo hemos colocado en las derivadas, pues. Si hubiese reemplazado acá, hubiese sido 1/2 raíz de 3/2. Eso, si lo hubiese reemplazado acá. Pero yo no he reemplazado acá, he reemplazado en la velocidad. Y cuando usted deriva coseno de t, le va a salir menos seno de t y coseno de t. ¿Cuánto vale? ¿Y el ángulo cuánto vale en este punto? En ese punto vale 3/2. ¿Y cuánto vale el seno de pi tercios? Vale raíz de 3/2. ¿Y cuánto vale el coseno de pi tercios? 1/2. Por eso se ha invertido. Porque no es reemplazado en el punto, es reemplazado en la velocidad. Entonces, no era por Gil, era porque sale de la derivada. Está bien, el resultado está bien. Ya, gracias. ¿De acuerdo? Yo estaba pensando que debía haber reemplazado acá, pero no estoy reemplazando acá. Acá sí reemplazaba, sí, es exactamente esto. Lo que usted dice, exactamente eso. 1/2 raíz de 3/2, acá. Pero cuando usted deriva, el coseno se vuelve seno y el seno se vuelve coseno. Por lo tanto, al reemplazar el ángulo para este punto que es 60 grados, entonces se invierten, ¿no?, los resultados. Y aparece un signo menos, además. Y ese vector, si ustedes lo dibujan, está apuntando hacia este lado. Fíjense, raíz de 3/2 negativo en X. Eso está más o menos por acá. Por acá. Negativo. Y en Y es positivo. Por lo tanto, ese vector está así. Es decir, ese vector está apuntando a este lado. Solo viendo esto, ¿no? X es negativo y Y es positivo. Por lo tanto, ese vector está apuntando. Pero yo no me estoy moviendo así. Me estoy moviendo en el otro sentido. Por eso es que este vector lo estoy cambiando su signo. Lo estoy poniendo acá. Y lo estoy multiplicando por 2. Porque tengo que hacer uso de esto también que me han dado como dato, ¿no? Eso me han dado de dato, por tanto tengo que usar eso. ¿De acuerdo? Está bien. Y el resultado, bueno, final es este. Bueno, podemos tratar de hallar, se supone que esto está en radianes, ¿no? Raíz de 3, y eso no sé cuánto saldrá, sale 1.8, casi 2, me imagino, no sé. Una cosa, y ese es el resultado, esa es la variación de la temperatura cuando yo me muevo a esa velocidad y en sentido horario. Si me movía en sentido antihorario, voy a encontrar otro resultado, porque voy a tener otros signos acá, voy a usar este en realidad. Y si me estuviese moviendo a una velocidad de una longitud de arco por segundo, hubiese utilizado directamente esto. Directamente eso. Pero no hemos usado eso, hemos utilizado cambiándole el signo y multiplicándolo por 2 a nuestro resultado anterior. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Este ejercicio es bonito, fíjense. De eso se trata en realidad la matemática, ¿no? Entonces, todo este tipo de problemas que son problemas reales, nos han pasado ya el cronograma y con ustedes tenemos, ahí estoy abriendo mi documento. Examen del sábado, ingeniero. El próximo sábado.
Primera evaluación, segunda evaluación. Avance de todos nuestros desde el segundo semestre. Y examen con ustedes tenemos el sábado a las 10 de la mañana. Así es, ingeniero. Es decir, a una semana exacta. Creo que vamos a dar de la misma forma que el anterior procedimiento. Cada docente va a utilizar su propia plataforma. Nosotros utilizaríamos esta, si es que no existe un cambio de nuestras autoridades. Y vamos a dar un examen parecido al anterior. Preguntas del segundo parcial. Aquí he tratado de traerles algunos ejercicios que son los que normalmente entran a los exámenes: saber derivar, utilizar reglas de la cadena, derivación implícita, jacobianos y algunos problemitas de aplicación con gradientes, un problemita de máximo y mínimo, digamos. Y con eso estaríamos listos para dentro de una semana. Si es que quieren pasar una clase la próxima semana, me avisan, pero haríamos de otra forma esa clase. Yo les pusiera el ejercicio y los resolvemos. Ustedes los resolverían, yo no. Y luego me van preguntando para que ustedes vayan sacando sus dudas, ¿de acuerdo? Para que no sea como normalmente hacemos. En estos ejercicios los resuelvo yo, digamos, y ustedes me dan algunas ideas, pero normalmente están callados. La última clase de ejercicios, si es que hiciésemos alguna, si es que ustedes quieren, yo les pusiera las preguntas y ustedes tienen que resolver. Y luego yo les diría cómo se tendría que hacer, pero ya no escribiría, digamos, la solución como lo estoy escribiendo acá. Es para ayudarles, digamos, para que vean cómo están. Inge, yo creo que sería ideal. ¿Qué día podría ser por esa clase? Esa clase podemos pasar a ver cuándo tenemos examen el sábado y solamente se pueden pasar clases hasta el día viernes, creo, ¿no? Hasta el 17 ya no, porque el 17 empiezan exámenes. Hasta el jueves podríamos pasar clases. Cualquier día podría ser el lunes no. El lunes no puedo porque tengo que ir Inge, disculpe, ¿cree que puedo hacer el jueves feriado? 16 de julio, sí, yo no soy paseño, así que puedo trabajar ese día. Ya somos dos, Inge, ya somos dos. Está bien, Inge. Pero La Paz me ha tratado bien, así que no me puedo quejar. Así que sí, puedo pasar el jueves. Para el jueves puedo prepararme y ahí ya me pueden ver además, miren. Está bien, ingeniero. El jueves podemos pasar una clase. Voy a traer algunos problemitas así de este tipo para que lo puedan resolver. Si tienen algún reclamo, algún problema todavía con el primer parcial, avísenme para que podamos ir corrigiendo. He estado viendo uno por uno los reclamos que me han ido llegando y bueno, en algunos casos hemos corregido, en otros casos no, se han mantenido sus notas, pero si hubiese todavía algún problemita por ahí, por favor avísenme para que lo podamos, me mandan un mensajito para que nos conectemos así vía Jitsi, por ejemplo, y ahí vemos su examen y las dudas que ustedes tengan lo podamos resolver para ver si todavía hay posibilidad de modificar su nota. ¿De acuerdo? Según su docente, puedo corregir hasta mañana. Según el director del curso básico, hasta mañana podría corregir todavía alguna nota. Entonces, tal vez hoy día, mañana y la siguiente semana también, yo creo que va a haber posibilidad de hacerlo. No se preocupen si todavía tienen alguna duda. ¿De acuerdo? Ok, ingeniero. Ok, muchachos. ¿Y cómo les digo en el primer parcial en general? Porque a muchos de ustedes no los conozco por sus nombres, ¿no? Les conozco viéndoles, digamos. Acá estoy viéndole a una joven valiente que ha aprendido su cámara. Y yo, Inge, no estoy entendiendo porque no estoy bien de salud, estoy en cama. Pobrecito, hay que cuidarse, jóvenes, ¿eh? Con estos niños hay que cuidarse. Y traten de no salir. ¿De acuerdo? Está bien. Ok, jóvenes. Entonces nos veríamos el jueves 16 de julio para hacer una clase extra de ejercicio. El examen va a estar fácil, ya saben, pregunto cosas que enseño, no me invento cosas raras y espero que les vaya bien. Ok, Inge. Ok, muchachos, entonces con el gusto de haberlos visto algunos de ustedes. El examen final, ¿de qué temas va a ser? No creo que va a ser a partir de agosto, ¿no? Creo que están poniendo para agosto. Sí, pero Va a ser de ¿qué todo, temas va a marcar solo el tercer parcial? No, es de todo lo avanzado. Porque vale más puntos, vale 40 puntos. Yo quería que sea 30, 30, 30.
30 puntos primer parcial, 30 puntos segundo parcial y 30 puntos tercer parcial y damos de manera separada. Yo había sugerido eso, pero parece que el director de carrera o el director del curso básico tenía otra idea y él hizo aprobar una resolución donde la ponderación es, ¿cuánto es? 25, 25, no, 20, 20 creo y 40 el último punto, alguna cosa así. 20, 20 y 40. 25, 40, 10. Y 10 ayudantía. Así sí, 25 primer parcial, 25 segundo parcial, 40, fíjense, en el final se están jugando prácticamente la mitad de su nota, tiene harta importancia el final, así que seguramente va a haber más preguntas también, más preguntas. Estoy pensando hacer unas 6 preguntas y darles más tiempo también, ¿no? Para que ustedes puedan hacer unas 4 de integrales, una de rectas y planos y posiblemente una de derivadas y una cosa así para que tenga sentido ese examen. Y la ayudantía vale 10 puntitos. ¿De acuerdo? Ok. Ingeniero, Adelante. ingeniero, disculpe. La clase podría ser jueves a las 12 del mediodía. Perdón, no lo he escuchado muy bien. Escucho bien suavito. Dijo que si podría hacer las clases el jueves a las 12. Cuando quieran, a la hora que quieran, a qué hora les es más cómodo. A mí me da lo mismo. Ya les dije, no soy paseño, así que no voy a ir a comer plato paseño. Tempranito, ¿y? ¿Les parece A a las las... 2 está bien. Ocho, Sí. ocho. Ya, a las 12, no hay problema. Por mí no hay problema. A las 12. El jueves a las 12, entonces. ¿Alguna otra duda, muchachos? No dije todo bien. De acuerdo, jóvenes, cuídense, por favor, y nos vemos el jueves al mediodía, entonces. Como ahora, a las 12 les voy a poner el enlace para que podamos hacer algunos ejercicios extras. ¿De acuerdo? Y Listo. no se confíen, estudien y estudien. Eso es lo único que tengo que hacer ahora. Hasta el jueves, muchachos. Hasta el jueves, Inge.